fortaleza y consuelo. Aquí se detiene, hermana. Bienvenida. Qué grande es Dios. ¿Cómo no buscar si su presencia nos da paz? Su presencia nos da gozo. Bendito eres, Padre, gracias. Gracias porque estás aquí, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Y tú dijiste que donde dos o más estamos en tu nombre, ahí estás tú. Hoy hemos venido, Señor, para escuchar tu consejo, tu voluntad. También dice tu palabra que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo y te hemos alabado, Señor. Te hemos exaltado, Padre. Por eso es que creemos que tú has descendido a este lugar, a esta casa, a esta familia. Porque hoy venimos agradecidos, muy agradecidos por tu bondad, muy agradecidos por quien tú eres, muy agradecidos porque nos has escogido. Gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra. Gracias, Padre, bendito eres por siempre, para siempre. No estamos solos, Señor, porque te tenemos a ti. Gracias, hermoso Espíritu Santo, porque tú nos convences, tú nos haces entender el mensaje y la voluntad de Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, amado Jesús, amado Mesías, amado Yeshua, porque por ti estamos hoy delante del Padre. Fue tu sacrificio, fue el intercambio que hiciste en la cruz del Calvario, porque ahí deberíamos de estar nosotros. Pero tú cambiaste el lugar para que hoy pudiéramos disfrutar de la presencia del Padre. Gracias. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Padre, recibe toda la gloria y la honra porque son para ti. En el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Dios es bueno. Vamos al libro de Segunda de Crónicas 20. Hoy está un poquito largo el mensaje. ¿Sí trajeron lonche? ¿Vinieron desayunados? Voy a leer. Es necesario leerlo, son un poquito largo, pero luego lo vamos a resumir. Pero hay un mensaje muy importante, este libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Hay un mensaje hermoso, porque a veces decimos, ¿cómo oramos? ¿Verdad? Que a veces decimos, ora. Y decimos, pues, ¿cómo oramos? A veces decimos, no sabemos orar, ¿verdad? Y me dio risa porque en la semana, ¿verdad? Tuvimos un contratiempo y le digo a una persona, oye, ¿sabes orar? ¿Por qué? ¿Para qué ores por mí? Le dije. Me dijo, no sé, pero ahorita busco un tutorial. Y le dije, gracias porque va a buscar un tutorial para orar. Pero aquí nosotros tenemos el mejor tutorial para orar y hoy lo vamos a mirar. Y dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón, Tamar, que es en Gadí. Son ciudades, ¿verdad? Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios. También de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Dios, delante del atrio nuevo, y dijo, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay nadie que te resista? Dios nuestro Dios, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de la casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti,
y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando veníamos de la tierra de Egipto, sino que pasáramos de ellos y no los destruyéramos. He aquí que ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tal gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestro rostro. Me brinco unos cuantos renglones y dice, y dijo, oíd Judá, dice que entró a un profeta a la vida de un hombre que estaba ahí y dio palabra diciendo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Dios nos dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descendéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué pelear vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Dios con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Dios estará con nosotros. Entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Dios y adoraron a Dios. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Dios de Israel con fuerza y alta voz. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Dios vuestro Dios y estaréis seguros, creed en vuestros profetas y seréis prosperados. Y había consejo con el pueblo, puso a la gente que cantase y alabase a Dios, vestidos de ornamentas sagradas, mientras salía la gente armada. Y que dijeran, glorificar a Dios, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos y alabanzas a Dios, puso contra los hijos de Moab y de Amón y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. No sé si lo leí muy rápido, no los quise dormir, pero está muy interesante. Pueden tomar su lugar. Porque dice aquí la escritura que estaba un hombre. Este hombre se llama Josafat, era el cuarto rey de la tribu de Judá. Dice que él estaba. Imagínate que un día estás en tu casa tranquilamente y llega alguien a darte una mala noticia. Dice que él estaba ahí y que llegó gente y le dijo, vienen contra ti a la guerra, ¿verdad? Imagínate ahora que están pasando los temblores, aquellos que estaban en su casa tranquilamente y de repente les llegó un temblor. Dice en el capítulo 20, versículo 2, no solamente vienen contra ti, sino que parte de la noticia decía una gran multitud. Dice que cuando este rey Josafat escuchó que venían en guerra contra él y una gran multitud, dice que tuvo temor. ¿Quién no, verdad? Dios no le molesta que nosotros sintamos temor. Sabe que es un sentimiento que de repente nos puede llegar. Y yo estaba buscando lo que es temor. Porque a veces decimos, tengo miedo. Pero miré que la diferencia entre temor y miedo es grande. Cuando tenemos miedo es una acción rápida que sentimos en el momento. Por ejemplo, si que viene un perro contra nosotros, sentimos miedo. No pensamos, solamente sentimos miedo. Pero el temor es algo más prolongado, porque el temor está en nuestra mente. El temor es el que empieza, ¿y si nos muerde? ¿Y si no puedo correr? Y si vienen más con él, ese es el temor. El temor empieza a trabajar con tu mente y el temor empieza a hacerte creer cosas que a lo mejor ni siquiera van a pasar.
Y aquí dice que este rey no tuvo miedo, tuvo temor. Quiere decir que empezó a ver algo en su mente, empezó a mirar él, no con miedo, sino con temor. Y el temor, te vuelvo a repetir, el temor es algo más prolongado. La reacción que este hombre tuvo después de recibir esa noticia y de recibir ese sentimiento de temor, dice que él humilló su rostro para consultar a Dios. Y esta parte me quedé meditando en ella y dije, este hombre tenía temor y su primera reacción, porque eso es importante, posiblemente las noticias lleguen, no a nosotros, a alguien más por allá lejos, en otro planeta. Y cuando lleguen, debemos de saber que puede venir con ellas temor. Pero lo que nosotros decidamos después de eso es lo que tiene lo más importante, que es lo que nosotros vamos a decidir. Y el rey Josafat decide humillar su rostro y consultar a Dios. Y yo dije, ¿por qué no la escritura nada más dice consultó a Dios? ¿Por qué dice humilló su rostro? Y el temor que este rey sentía lo hizo a consultar a Dios, pero de una manera muy especial. Y le doy gracias a Dios porque hoy le tocó a Karen abrir el servicio y dio la cita bíblica, donde dice que Dios mira de cerca ¿a quién? A los humildes y de lejos ve a los soberbios. Cuando estoy mirando aquí que este hombre, este rey se postró, consultó a Dios, pero humillando su rostro, puedo entender que lo que este rey quería era estar tan cerca de Dios, que cuando Dios contestara la consulta que le iba a hacer, no tuviera ni mínima de duda de lo que Dios le iba a contestar. Este rey buscó estar cerca de Dios, por eso dice, humilló su rostro para consultar a Dios. Porque cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros consultemos a Dios, cuando nosotros busquemos una pregunta de parte de Dios, tenemos que cuidar que nosotros lo hagamos en humildad. Porque si nosotros nos acercamos humildemente a la presencia de Dios para preguntarle o para cuestionar o para consultarle algo, tenemos que estar seguros de que vamos a escuchar su voz. Tenemos que estar seguros de que vamos a saber qué es lo que nos está hablando, porque no es lo mismo que alguien me hable de cerca a que alguien me hable de ahí atrás. Yo voy a escuchar más claramente a quien me habla más cerca que a quien me habla más lejos. Por eso dice que él humilló su rostro para consultar a Dios. ¿Te fijas cómo a veces los detalles son importantes? A veces si nosotros leemos la escritura de corridito, nos podemos saltar unos mensajes tremendos. Cuando nosotros busquemos a Dios en alguna necesidad, tenemos que cuidar que lo hagamos con humildad, porque es la manera en que vamos a encontrarnos más cerca de Dios, para poder escuchar su respuesta con claridad, para poder escuchar su consejo con claridad y para poder escuchar su instrucción con claridad. Dice que él se humilló para consultar a Dios, pero luego enseguida dice, y pregonó ayuno. Dice que él le habló al pueblo y pregonó, o sea, les pidió que todos ayunaran. ¿Por qué crees que lo segundo que él hizo fue pedir que ayunaran? Porque él sabía que había temor en él. Y si en él, que era el rey, la máxima autoridad, estaba viendo temor, él sabía que el temor estaba también en el pueblo. Entonces, cuando él pide ayuno para someter el temor. Pide ayuda porque cuando nosotros ayunamos, lo que se somete es la carne. Lo que se somete es el alma, los deseos, la voluntad. Entonces, cuando él se da cuenta que hay temor, él dice, hay que ayunar para que ese temor se vaya. Porque el temor se encuentra a un nivel de sentimientos, se encuentra a un nivel de emociones, se encuentra a un nivel de la carne. Y solamente sale el temor con ayuno. Y este rey lo entendía perfectamente. Él se acercó, buscó a Dios en humildad para que estuviera cerca de Dios. Empieza a pregonar ayuno para que ese temor se sujete a la voluntad de Dios. Y luego dice que se levanta, se puso en pie.
Segunda de Crónicas 26 dice que se puso de pie y alabó a Dios. Una vez que él se humilla delante de Dios, una vez que él somete todo temor, dice que él se pone de pie y empieza a alabar a Dios. Y las palabras con las que este hombre alaba a Dios, le dice: Dios de nuestros padres, Dios de los cielos, Dios que domina sobre todos los pueblos de las naciones, Dios que en su mano está la fuerza y en su mano está el poder, Dios que no hay nadie que lo resista. Estas cosas le dice el rey Josafat a Dios. Empieza a alabarlo y le empieza a decir que Él es poderoso, que Él es fuerte, que no solamente es Dios de la tierra, sino también es Dios del cielo, que es el Dios de sus padres, que no hay nadie que lo resista. Y empieza Josafat a alabar a Dios, porque Josafat sabe que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Dáselo al Señor, dáselo fuerte al Señor. Pero algo también importante, porque el tema de la predicación es cómo orar. ¿Sí, Karen? ¿Cómo orar? Ahí, le lees. Dice que este hombre empieza a alabar a Dios, pero este hombre es muy sabio, es muy concreto. Este hombre sabe lo que quiere. Muchas veces nosotros decimos, vamos a orar. Y empezamos, ¿verdad? De todos colores y sabores. Este hombre dijo, vienen contra mí mis enemigos, traen guerra, son muchos, no puedo con ellos. Necesito la presencia de Dios. Y la presencia de Dios desciende cuando yo lo empiezo a alabar. Pero yo no necesito ahorita un Dios que sana. Yo no necesito un Dios que prospera. Yo no necesito a un Dios ahorita que quita el temor. Yo necesito a un Dios grande, poderoso, fuerte. Yo necesito ahorita a Dios en su manifestación de aquel que nadie puede contra él. Cuando nosotros tenemos una necesidad, tú necesitas detectar qué parte de Dios quieres que trabaje. Tú tienes que tener muy claro lo que necesitas y muy claro cómo se tiene que resolver. Este hombre, este rey, tenía muy claro que venía una guerra contra él y que lo único que podía salvarlo era alguien más poderoso. Lo único que este rey podía salvarlo, alguien que tuviera un ejército mayor al que venía contra él. Y Josafat sabía quién lo tenía porque dijo, él tiene el ejército que yo necesito. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Dice que entonces empezó a hablarle, pero no le habló de sanidad, no le habló de prosperidad, no, le habló de poder. Le empezó a decir, tú eres poderoso y nadie se puede poner contra ti. Pero luego él hace otra cosa. Él se presenta, él habla, él declara y él se coloca en la posición que debe de estar. Porque cuando nosotros oramos, necesitamos saber en qué posición nos encontramos. Cuando nosotros oramos, necesitamos saber quiénes somos. Si ya hay una necesidad, si hay ya un reconocimiento de que no vamos a poder, si ya sabes quién tiene la solución y el poder para resolver tu problema, ahora necesitas saber quién eres tú. Ahora necesitas tú tomar tu lugar. Ya dijiste, Dios es grande, poderoso, en su mano hay poder y fuerza. Y cuando yo le alabe, Él se va a manifestar en poder y fuerza a mi necesidad.
Ahora tengo que saber quién soy yo. Porque luego este hombre en 27, segunda de Crónicas 27, dice, Dios nuestro. ¿Le diste la tierra a Israel? Descendencia de Abraham, tu amigo por siempre, y sacaste a sus enemigos. O sea, esta tierra no la dio Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú le diste esta tierra a una generación, a una descendencia, a un hijo de alguien que tú dijiste que era tu amigo por siempre. Dice, tu nombre está en esta casa, le dice Josafat, y nada nos falta. Y cuando clamamos a ti a causa de nuestras tribulaciones, tú nos escuchas. Y cuando tú nos escuchas, tú nos salvas. Fíjate qué palabras. Señor, aquí estamos. Somos tu descendencia. Tú eres nuestro Dios. Hemos puesto tu nombre en nuestra casa. Y reconocemos que nada nos falta. Pero también sabemos que cuando nosotros clamamos por alguna tribulación, tú nos escuchas. Y como tú nos escuchas, tú nos salvas. Si tú escuchas estas palabras, no son palabras de un rey que no sabía quién era. No son palabras de un rey que permitió que el temor viniera a su vida o se quedara. Él empieza a decir, ¿sabes que tú eres nuestro Dios? Aquí no falta nada porque tú estás aquí. Y sabemos que nos oyes. Porque a veces ni siquiera oramos porque pensamos que Dios no nos escucha. Es que hemos pecado tanto que ¿cómo nos va a escuchar el Señor? Josafat no dijo, hemos pecado. Josafat no dijo eso. Josafat dijo, tú estás aquí. Tú nos diste esta tierra. Tú nos sacaste de esclavitud. Y yo creo que a este punto de la oración de Josafat, Dios hizo que el cielo guardara silencio. Y dijo, espérenme. Alguien me llama allá en la tierra. Yo creo que Dios dijo, espérenme tantito. Alguien tocó mi trono, porque poder salió de mi trono. Porque si hay algo que toca el corazón de Dios, son tus palabras. Pero fíjate lo que te voy a decir. Que atrás de ellas lleven la intención correcta. Porque no se trata nada más de hablar. Se trata de hablar con la intención correcta. Por eso él dice que cuando sintió temor, humilló su corazón y buscó el consejo de Dios. Empezó a ayunar para que ese temor se fuera. Y empezó a alabar a Dios para que su presencia descendiera en el área que él necesitaba. Con la acción que él necesitaba de parte de Dios. Pero luego dijo, aquí estamos, somos tu pueblo. Y una vez que está colocado Dios en donde debe de estar, y Josafat y el pueblo donde debe de estar, ahora sí viene la petición. Y le dice, 20:10, segunda de Crónicas, los hijos de Amón y los hijos de Moab, que nos pediste que no destruyéramos, ellos vienen a quitarnos la tierra. Es el pago que vienen a darnos por haberlos ayudado. Es el pago que vienen a darnos por no haber invadido su tierra, por haber cuidado de su tierra. Es el pago que vienen a darnos. A veces nosotros llegamos a lo que te truje. Y no preparamos el ambiente para hablar con Dios. No nos tranquilizamos para hablar con Dios.
No colocamos a Dios en el lugar de nuestra necesidad y no nos colocamos en el lugar que Dios nos ha colocado ya. Este hombre preparó todo, hizo todo lo correcto para poder llegar a Dios y decirle, Señor, ellos vienen contra nosotros. Y ese es el pueblo que tú dijiste que no tocáramos cuando veníamos saliendo de esclavitud de la tierra de Egipto. Y nosotros te obedecimos y no los tocamos. Pero ahora ellos en pago vienen en contra de nosotros. Y Dios le responde. Y le responde la palabra que todos queremos escuchar cuando estamos en alguna tribulación. Cuando estamos en una preocupación. Y Dios le responde y le dice, no temas. Le dice, porque no es tuya la guerra es del Señor. Le dice el 20:15, oíd Judá, toda Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Dios os dice así, no temas ni os amedrentéis delante de esta grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ay, qué descanso, ¿verdad? Cuando tú haces lo correcto y de repente viene la palabra de Dios a tu vida y te dice, no temas. Este asunto yo lo resuelvo. Le dice una instrucción 20:17, paraos y estad quietos. Y luego ellos se postraron y adoraron a Dios. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo que se paren y estén quietos? Y ellos en lugar de pararse y estar quietos, dice que se postraron y adoraron a Dios. Porque la expresión de parados y estar quietos en hebreo quiere decir no pelees. Realmente lo que Dios les estaba diciendo es no pelees. Y lo que ellos hicieron fue postrarse y adorar a Dios. Pero si ya se habían postrado y lo habían adorado. Pero si ya se habían parado y lo habían alabado. Pero en el capítulo 18 y 19 de Segunda de Crónicas 20, ellos vuelven a adorar, ellos vuelven a alabar a Dios. Pero aquí dice en el 19, alabaron, su alabanza era fuerte y en alta voz. La primera alabanza y la primera adoración que ellos hicieron fue para que la presencia de Dios descendiera. Pero la segunda alabanza y adoración que ellos están levantando en Segunda de Crónicas 20, 18 y 19 es una alabanza y adoración en agradecimiento a Dios. Porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios y lo alabamos y le glorificamos y cuando Dios nos contesta y cuando Dios soluciona nuestro problema nos vamos y se nos olvida que también hay que alabarle y adorarlo cuando Dios nos ha contestado. Dale un aplauso al Señor, dáselo fuerte al Señor. Este pueblo, al mirar que Dios estaba tomando control, que su presencia ya estaba con ellos, ellos no se olvidaron de adorar a Dios. Y se volvieron a postrar. Pero ahora la intención era diferente. Ahora la intención era de agradecimiento. Y dice que alabaron fuerte y a gran voz, porque ahora esta alabanza iba con una intención de victoria. Ahora esta alabanza iba a proclamar que el Rey de Reyes y Señor de Señores había tomado ya control de sus enemigos. Esta alabanza ya gritaba algo diferente. La primera decía, Dios, sálvanos. Y la segunda decía, Dios nos ha salvado. Bendito eres, Padre. Que nunca nos olvidemos de alabarte y adorarte cuando ya nos hayas contestado. Yo lo digo por mí. Yo sé que a ti nunca se te olvida. Pero luego a mí se me olvida alabar a Dios después de la victoria.
Y ellos hicieron esto. Y luego dice que ahí, dice que Dios se presentó y dice que vino confusión entre sus enemigos, entre ellos mismos se mataron. Ni siquiera el pueblo tuvo que pelear, ni siquiera el pueblo tuvo que ir a la guerra, porque el pueblo entendió que hay una guerra más poderosa, porque el pueblo entendió que hay armas más poderosas, porque el pueblo entendió que hay un ejército invencible y que esa guerra se ganaba en alabanza y adoración, y que esa guerra se ganaba en ayuno, y que esa guerra se ganaba con la presencia y el ejército de Dios. Y ellos no fueron a una guerra terrenal, ellos fueron a una guerra espiritual. La guerra que ellos se enfrentaron fue en contra de sus temores. La guerra que ellos se enfrentaron fue en contra de sus debilidades. La guerra que ellos ganaron fue en contra del pequeño número que había en ellos. De lo que sus ojos estaban mirando, somos pocos, decían, y ellos son una gran multitud. Ellos pelearon una batalla interna. Y ellos tomaron victoria de una batalla interna. Dios pelea lo externo, pero tú peleas lo interno. Dios toma control de tus enemigos físicos, pero tú tomas control de tus enemigos internos. Tú tienes las armas para luchar contra el temor, contra el miedo, contra la inseguridad, contra la falta de fe, contra la injusticia. Ahí están tus herramientas. Josafat se humilló su rostro delante de Dios para pedir consejo. Porque no era que ya habían llegado sus enemigos físicos, sino que Josafat sabía que había llegado un enemigo espiritual que se llamaba temor. Entonces, lo que Josafat hizo fue acercarse a Dios lo más que pudo, porque Dios mira al humilde de cerca. Y él lo que hizo fue acercarse a Dios, acercarse todo lo que humanamente pudo. Porque a través de cuando él humilla su rostro, él se acerca a Dios humanamente lo más que pudo. Y le dijo, Señor, vienen contra nosotros. Dice que pidió consejo a Dios. En realidad no está escrito que le dijo, cuando estaba humillado delante de Dios, no está escrito que le dijo. Pero Dios conocía la intención del corazón de Josafat. Cuando él logra recuperarse, porque muchas veces tomamos decisiones sin recuperarnos. Y ahí vamos queriendo tomar decisiones llenos de temor. Y en lugar de que nos paremos, nos humillemos delante de Dios y le pidamos consejo, entremos en un ayuno para que todo espíritu que nos está atormentando se vaya y podamos mirar el panorama diferente. Porque no miramos lo mismo cuando tenemos temor que cuando no tenemos temor. Las cosas se miran diferente. Las cosas se escuchan diferente. Las cosas se sienten diferente. Pero cuando nosotros nos paramos, nos humillamos, nos postramos a Dios y le decimos, Señor, esto es lo que estoy sintiendo. Enojo, celos, ira, contienda, envidia, llámale como le llames a lo que tú estuvieras sintiendo. No es ir voltear, ¿verdad? No es ir a perseguir, a confirmar si es cierto lo que estás sintiendo. No es ir a buscar. Es ir a decir, espérame tantito. Primero me acerco a la presencia de Dios. Primero someto mi carne y le digo al temor que salga en ese momento inmediatamente ya de mi vida.
Le digo a la ira en ese momento que se vaya inmediatamente de mi vida. Le digo a la duda que se vaya inmediatamente de mi vida, porque no va a tomar control de nosotros. Le digo a los celos que se vayan inmediatamente de mi vida. Le digo a la envidia que se vaya inmediatamente de mi vida. Porque yo tengo que entrar en un contacto directo con Papá Dios, para yo poderlo alabar con un corazón limpio, para yo poderlo alabar con un pensamiento limpio, para yo poderlo alabar con un sentimiento limpio, y que su presencia descienda a mi vida, y que yo tenga las palabras correctas, no manipuladas por ningún sentimiento de la carne, no manipuladas por ningún sentimiento que en ese momento esté atormentando mi vida, sino que sean dirigidas por el Espíritu Santo. Que la alabanza que yo voy a empezar para que la presencia de Dios venga a mi vida sea dirigida no por lo que siento, sea dirigida por la presencia misma del Espíritu Santo. Porque entonces Él le dijo lo correcto. Clamó a un Dios de guerra, clamó a un Dios de poder, clamó a un Dios de fuerza. Y dijo, tú eres mi Dios. No estamos solos. Todo lo que tenemos, tú nos lo diste. Nos dijiste que no tocáramos ese pueblo y no lo tocamos. Aquí estamos. Hemos puesto tu nombre en nuestra casa. Tenemos tu nombre. ¿Quién tiene el nombre de Dios en su casa? ¿Sí sabes cuál es la casa del Señor? Nosotros somos la casa de Dios. Y si sabes que en las moléculas de la sangre está el nombre de Dios. La ciencia lo ha descubierto. Dios bendiga la ciencia, porque entre más quieren echar abajo la palabra de Dios, más refuerzan la palabra de Dios. Entonces, Señor, tenemos tu nombre. Aquí está tu nombre y nada nos falta. ¿Sabes por qué no nos falta nada? Te quiero preguntar, ¿te falta algo hoy? Y si te falta algo hoy, te voy a dar un consejo para que ya nada te falte. Agradece lo que tienes. Cuando tú agradezcas lo que tienes, nada te va a faltar. Cuando tú agradezcas porque respiras sin un aparato, cuando tú agradezcas porque caminas, porque te levantaste, porque puedes comer, cuando tú agradezcas porque tienes un techo, cuando tú agradezcas porque tienes sustento, cuando tú agradezcas aún los frijoles o las tortillas que están en tu mesa, cuando tú agradezcas porque aún piensas, hablas, miras, razonas, cuando tú agradezcas, entonces nada te va a faltar. Practícalo y verás. Porque a veces el enemigo nos engaña, haciéndonos creer que algo nos falta. Y ese engaño nos lleva a no mirar lo que tenemos. Pero un día Dios dice, a ver, te lo voy a quitar porque no lo agradeces. Y cuando se es quitado, es cuando nos damos cuenta de lo que teníamos. Por eso dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero nosotros no vamos a perder nada. Levanta tu mano derecha y di, yo no voy a perder nada. Porque yo agradezco todo lo que tengo. Porque yo agradezco todo lo que soy. Porque yo agradezco todo lo que viene. Así que nosotros no vamos a perder nada. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te exaltamos. Entonces, cuando él estaba libre de todo sentimiento de la carne, él pudo alabar y adorar a Dios en el Espíritu. Y lo hizo de forma tan correcta que no clamó
más que al Dios que necesitaba, la manifestación de Dios en la tierra, porque Dios se manifiesta de diferentes maneras. Si tú pides sanidad, Dios se manifiesta en sanidad. Si tú pides salvación, Dios se manifiesta en salvación. Pero en este caso, Josafat necesitaba que se manifestara en poder y fuerza. Y Dios se manifestó en poder y fuerza. Y luego no dijo Josafat, pues mira, Padre, yo soy pecador delante de ti, sé que nada merezco. Y empezamos, ¿verdad?, con una falsa humildad a tratar de convencer a Dios de un lugar que Dios no nos ha dado. Porque dice su palabra que Dios nos sentó junto con Jesús el Mesías en lugares celestiales. Porque dice el Señor a través de su palabra que somos reyes y sacerdotes. Porque dice el Señor a través de su palabra que somos el pueblo escogido de Dios. Y si nos paramos nosotros delante de Dios y nos ninguneamos nosotros mismos, no soy nada. Hay gente que dice, soy ese gusano despreciado. Oye, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de lo que Dios hizo. No estás hablando de ti. No has entendido en tu lugar. No has entendido quién te hizo. No has entendido quién tiene sus pensamientos, sus sueños y sus planes en ti. No has entendido quién te levantó con mano poderosa. No has entendido el lugar celestial donde te sentó junto con el Mesías. No has entendido nada. Pero Josafat entendía todo. Tu nombre está aquí, nada nos falta. Y si nosotros clamáramos a ti, sabemos que tú nos escuchas. Y si tú nos escuchas, tú nos vas a salvar, porque somos tu pueblo, tú eres nuestro Dios, porque esta tierra tú nos la has dado y todo lo que tenemos es tuyo, tú nos lo diste. Ah, qué diferente oración. Ah, qué diferente se siente ser hijo de Dios. Pero pecamos. Pues sí, ¿quién dijo que no íbamos a pecar? Pero nos equivocamos y tú desheredas a un hijo porque se equivocó, lo sacas de la casa porque se equivocó. Si tú sí, Dios no. Todos se quedaron muy callados. A ver, Luz, tú los amas, ¿verdad? Yo sé que sí. Entonces, si dice que nosotros siendo malos sabemos darles cosas buenas a nuestros hijos, cuanto y más Dios que es perfecto. Cuando vayas a Dios, después de que te humillaste, porque Él no necesitaba volverse a humillar. Él ya se había humillado. Él no necesitaba decir que no podía, Él ya le había dicho que no podía, porque fue por consejo de Dios. Él ya se había puesto cuentas con Dios. Y si tú ya te pusiste a cuentas con Dios, entonces toma tus vestimentas y empieza a alabar a Dios. Si tú ya te pusiste a cuentas con Dios, y ya resolviste tu pasado, pues haz borrón y cuenta como Dios lo ha hecho contigo. A veces Dios nos perdona, pero los que no nos perdonamos somos nosotros mismos. Porque en 1980 fuimos infieles. Porque en 1990 nos drogamos. Porque en el 2001 nos portamos mal. Sí, pero ¿no te arreglaste ya con Dios? ¿No le pediste perdón ya a Dios? Entonces, cambia. Camina diferente y no permitas que tu lugar sea usurpado. Porque si tú no te sientas en un lugar celestial donde Dios te ha puesto, se va a sentar el enemigo. Si tú no usas las armas que Dios tiene contra él, Él las va a usar contra ti. Si tú no peleas en lo espiritual para estar delante de Dios y clamar a Él y adorarle y alabarle para que su presencia descienda y te pueda salvar, entonces el enemigo las va a usar. Porque el enemigo no tiene poder ni fuerza. Dice que Él ha sido juzgado, crucificado, exhibido en la cruz del Calvario con sus principados, potestades y huestes de maldad. Él ya no tiene poder, porque las llaves con las que tenía atada al pueblo de Dios el enemigo, dice que Jesús descendió hasta lo más profundo, le quitó las llaves, que es la autoridad y el poder, y se lo devolvió a la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Tú. Entonces ahora tú tienes poder.
Entonces, ¿contra quién luchamos? Contra nosotros mismos. Entonces, ¿contra quién peleamos? Contra nosotros mismos. Para colocarnos en el lugar donde ya Dios nos ha puesto. Para decirle a cualquier espíritu de la carne que quiera venir en contra nuestra, a decirle, hey, tú no tienes autoridad sobre mi vida. Cualquier deseo de la carne, cualquier palabra de la carne, cualquier intención de la carne, ya no tiene autoridad sobre tu vida. Porque ahora el Espíritu Santo mora en ti. Porque ahora el Espíritu Santo está en ti. Ay, pero es que a veces me pasa. No, pues sí nos va a pasar. Es que a veces me siento mal. Pues sí nos va a pasar. Porque este rey, con todas las cualidades que pudiste ver, con toda la sabiduría que Dios le dio, porque lo que hizo fue sabio, aún así llegó temor a su vida. Y no miedo del que llega y se va, temor el que se quiere quedar, temor el que te dice, ¿y qué tal si pasa? ¿Y qué tal si no llega? ¿Y qué tal si se va? Con ese tuvo que luchar Josafat. Y él libró una guerra junto con el pueblo, pero una guerra en adentro, en lo espiritual. Y Dios vino, y al mirar que ellos estaban esforzando, y al mirar que ellos estaban haciendo lo correcto, Dios complementó lo terrenal, porque ellos tuvieron victoria en lo espiritual. Así que como se ha dicho en varias enseñanzas, lo espiritual no se puede separar de lo terrenal. Cielo y tierra. Si nosotros le damos más atención a lo terrenal, estamos perdiendo de vista lo espiritual. Y estamos a la mitad. ¿Verdad? Decíamos que es como caminar de aquí a las 5:10 en un solo pie. Necesitamos los dos. Lo espiritual y lo terrenal van de la mano. Y lo terrenal se soluciona solucionando lo espiritual. ¿Sí me escucharon? Lo terrenal se soluciona resolviendo lo espiritual. Si tú resuelves tu adentro, tu afuera está resuelto. Si tú resuelves tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, tu cuerpo, dolencias, cualquier cosa, está resuelto. La misma ciencia nos dice. Y que si te enfermas de los riñones es porque no, y que si te enfermas de no sé qué, es porque son sentimientos que están controlando nuestro cuerpo. Y lo que más nos conviene, que nuestro cuerpo sea controlado, que nuestros sentimientos sean controlados por el Espíritu Santo. Porque si son controlados por el Espíritu Santo, nuestro cuerpo viene a sanidad. Vamos a ponernos de pie. ¿Se aprendieron la fórmula para orar? ¿Verdad? ¿Verdad? Llega la prueba, la noticia, la situación. Luego llega detrás de ella el sentimiento, ¿verdad? Híjole, ¿qué va a pasar? La incertidumbre, el miedo, el temor. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué sigue? Nos humillamos delante de Dios para pedir su consejo. Ayunamos, oramos para que lo que estamos sintiendo se vaya. Nos ponemos de pie y clamamos a Dios en lo que queremos que se manifieste. Si es sanidad, por tus llagas hemos sido sanados. Tú venciste en la cruz del Calvario. Tú tocaste a los enfermos y sanaron. Y empezamos a alabar a Dios. ¿En qué área? En el área que queremos que descienda. Sanidad, prosperidad económica. Tú eres el Dios del oro y la plata. Tú eres el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Tú dijiste que habías pagado todas mis deudas. Yo creo en ti, confío en ti, espero en ti. Mira, Señor, aquí está esto que me está pasando. Aquí está esta enfermedad. Aquí está esta deuda. Aquí están los enemigos que vienen contra mí. Aquí está. Y hasta que oigas la voz del Señor que dice, no temas. No temas. Y entonces tu alabanza cambia. Porque ahora nuestra alabanza es de agradecimiento. Ahora nuestra adoración es de agradecimiento.
Ahora nos ponemos de pie en victoria para el Señor. Y esa es la manera en que nosotros nos podemos presentar delante de Dios. Es la manera en que Dios desciende. Es la manera en que Dios te dice, no temas. No quiero decir que si no lo haces así, Dios no va a escuchar. Claro que va a escuchar. Dios siempre nos escucha. Pero queremos hacer las cosas cada vez mejor, ¿verdad? Yo, venía meditando en esta porción de la Escritura. Y yo decía, esta relación de Josafat y Dios me gustó. Porque miré a un hijo de Dios con madurez. No alguien inmaduro que llega llorando, que no sabe qué hacer, que se asusta, que se preocupa. No. Miré cómo Josafat, de una manera sabia, de una manera madura, se pudo acercar a Dios y tocar el trono de su gracia. Y cuando Dios le contestó y le dijo, no temas, ¿cómo no se olvidó del favor? No se olvidó de la presencia de Dios y volvió a alabar y a glorificar a Dios. Y dije, Padre, así tenemos que ser. Presentarnos ya delante de ti de una manera diferente. Tomar control de nosotros mismos. Saber que tú nos dices toda la herramienta para que nosotros estemos caminando siempre movidos, llevados y motivados por el Espíritu Santo. Que los frutos de la carne ya no son para nosotros, ya no deberían de estar en nosotros. Que lo que debe de manifestarse en nosotros son los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, fe, paz, paciencia, benignidad, confianza, templanza. Eso es lo que debes de manifestar. Y si ves algo contrario, humilla tu rostro delante de Dios, pídele consejo a Dios y entra en ayuno. Para que venga esa libertad con la que te vas a relacionar con Dios. No esperemos que Dios siempre te esté limpiando. No esperemos que siempre Dios te esté levantando. Porque no crecemos, no avanzamos. Nos volvemos a meter en aprietos y otra vez Dios sacándonos, porque no se va a cansar de sacarte del hoyo, no se va a cansar de limpiarte, no se va a cansar de extender su mano de misericordia y de favor, no se va a cansar. Pero ¿a qué nivel quieres llegar con Dios? ¿A qué relación, a qué nivel de relación quieres llegar con Dios? ¿A que siempre te esté limpiando? ¿A que siempre te esté levantando? ¿O a decir, Padre, tú y yo somos uno, como le dijo Jesús? Padre, ¿qué hacemos? Viene una multitud contra nosotros. ¿No te gustaría algo más maduro con Dios? De decir, ¿qué sigue, Padre? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿No te gustaría? Entonces pelea. La única pelea que tienes que ganar. La única pelea a la que te tienes que enfrentar. Y es a la de pelear contigo mismo. A la de decir, ningún espíritu, ningún fruto de la carne va a venir a seguirme sometiendo. Ningún fruto de la carne va a seguir saliendo de mí. Porque lo único que va a salir a partir de hoy de mí son los frutos del Espíritu Santo. Porque cuando yo me dirija a Dios, cuando yo me acerque al trono de su gracia, cuando yo lo busque, cuando yo lo clame, cuando yo le adore, cuando yo le alabe, yo quiero que mire una persona madura, un hijo maduro, un hijo que ha vencido la carne, un hijo que ha tomado las herramientas que le ha dado y ha logrado acercarse a su trono. Porque eso es lo que queremos, acercarnos al trono de Dios. Para recibir el sustento, la provisión, la dirección, el paso que sigue. No sigamos tropezando, no sigamos cayendo, vamos a levantarnos, sí se puede. Dios está con nosotros, Dios nos dio las herramientas. Cuando te encuentres ahí en medio de la prueba, de la tentación, acuérdate del Señor. Y dile, Padre, me humillo delante de ti. No puedo resistir esto.
Mi carne lo desea, mi carne lo quiere. Pero yo sé que eso me separa de ti, Padre. Me humillo y reconozco que te necesito. Ayúdame. Y no te levantes hasta que sientas que la tentación se fue. Y no te levantes hasta que sientas que la duda se fue. Y no te levantes hasta que la mano de Dios te levante. Y hazlo una y otra y otra y otra y las veces que sea necesaria, al día, a la semana, al mes, lo que se ocupe. Porque la única guerra que tienes que vencer es la guerra contra tus propios sentimientos. Así que, Padre, hoy te damos las gracias. Gracias, Dios, porque nos has enseñado. Gracias porque nos has capacitado y nos has dado las herramientas que necesitamos para caminar confiadamente directo al trono de tu gracia, para acercarnos confiadamente como adultos, como maduros en la fe y poder hablar contigo, Señor, y poder avanzar en tus planes. Padre, gracias por esta palabra. Yo la sello en mi mente y en mi corazón y te pido que la selles también en la mente y el corazón de todos aquellos que la han escuchado. Que podamos ser hacedores de tu palabra. Que nunca se nos olvide, Señor, esta palabra. Que tu Espíritu Santo la recuerde siempre que lo necesitemos. Y que seamos como Josafat, caminando confiadamente. Y que tu presencia descienda cada vez que te hablamos, porque tu nombre está en nuestra casa y nada nos falta. Sabemos que tú nos escuchas y si tú nos escuchas, nos salvará. A ti sea toda la honra y la gloria, en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Dios les bendiga. Dios bendice la vida de la pastora grandemente, a su familia y al pastor David donde quiera que se encuentre. Como dice la pastora, hay que ser agradecidos en lo poco, en lo mucho, en lo bueno y en lo malo, porque también de eso se aprende. Vamos a ser despedidos con el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén.